Información. Capacitación. Actualización. Somos su voz, la voz del contador privado. Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. El contador privado ante el cambio de época fue el tema principal que se desarrolló en nuestro Congreso Contable 2019. Expositores de gran prestigio desarrollaron temas que vinieron a desafiar a nuestros profesionales. En este espacio de la voz del contador privado nos acompaña el señor Fernando Leñero, consultor de estrategias y nuevos proyectos, que viene a desarrollar el tema megatendencias y entorno de los negocios. Este espacio es gracias a nuestros patrocinadores de TECAPRO, GTI y Cyberful. Por favor, acompáñenos. Bienvenidos a su programa La Voz del Contador Privado. Gracias a TECAPRO, gracias a Cyberful y a GTI, quienes son patrocinadores de este programa. Gracias a ellos y al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica es posible que este programa llegue hasta todos ustedes. Y hoy en especial con una visita que engalana este colegio, como lo es la persona de don Fernando Leñero. Fue uno de los expositores que tuvimos durante el congreso realizado hace muy pocos días en el Hotel Windham Herradura, un congreso dirigido hacia los contadores privados de Costa Rica, el cual pues esperamos haya sido de su completo agrado y sobre todo que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Don Fernando, en su momento, durante el tiempo que le correspondió en el Congreso, nos habló acerca del tema de las megatendencias. Un tema que para muchos quizás desconocido o hemos escuchado muy poco. Y para eso hemos invitado hoy a don Fernando para los que no tuvieron oportunidad de estar en el Congreso, pues, como decimos popularmente, nos empapemos un poquito del tema. Don Fernando, bienvenido y una vez más, muchísimas gracias, no solo por estar en el Congreso, sino por estar hoy por acá. Muchísimas gracias, don José. Muy agradecido más bien por las invitaciones, tanto la que me hace el colegio para estar en el Congreso, que me pareció un evento tremendamente importante, interesante, como pues esta oportunidad de estar con usted aquí en esta entrevista y compartir con todos los colegiados un poquito más sobre este tema. ¿Cómo no, don Fernando? Como decía, megatendencias, una palabra para muchos hasta hoy desconocida, para muchos, no para todos. Entonces, en forma resumida, ¿qué nos puede decir don Fernando lo que se refiere a las megatendencias? ¿Qué es exactamente ese término? El término de megatendencias es el fruto del estudio de muchos estudiosos que han estado analizando qué elementos del entorno están generando patrones que nos están determinando cambios en el comportamiento de las personas, cambios en los mercados, cambios en las variables que típicamente creíamos que funcionaban de una manera, pero que realmente vamos viendo que funcionan de otra y que nos alteran de alguna manera tanto el entorno de los negocios como la calidad de vida de las personas. Y entonces lo importante que tiene este tema es que las empresas tenemos que prepararnos para asumir esos cambios, para poder ser vigentes en la hora de satisfacer necesidades en los mercados, basado en las nuevas corrientes que se están determinando y que son realmente importantes dentro del estudio del entorno en las empresas. Durante el Congreso, usted nos hizo referencia a 10 megatendencias, 10. Sin embargo, por ahí escuché que pueden haber 35 o pueden haber más. Así es.
En este caso, pues seleccionamos unas que fueran más apropiadas para el tipo de congreso que estábamos trabajando, y queríamos estudiar fundamentalmente las que estaban más relacionadas con las personas y con los negocios más relacionados con los temas de Costa Rica. Sin embargo, dejamos muchas por fuera, y sobre todo las que están más vinculadas a temas de tecnología en general, a transformación de los entornos tecnológicos en general, y que hay mucho también que hablar de esos otros temas, pero nos concentramos más en las que afectan la calidad de vida y las tendencias de comportamiento. Hubo una que a mí particularmente me llamó mucho la atención, y es un tema pues de todos los países, de todos los gobiernos. Imagino que el resto pues igual, lo que pasa es que tal vez vayan muy dirigidas a ciertas áreas o ciertos comportamientos. Pero me llamó mucho la atención el tema de las megaciudades. Ese es un tema país para cualquier país del mundo. Sin la menor duda, don José. Este tema de las megaciudades es un tema del que se viene hablando desde hace algún tiempo, porque nosotros traemos una tendencia, y particularmente en Costa Rica, una tendencia en la que las ciudades se expanden a muy baja altura, y entonces cada día van necesitando más territorio, más área, ¿verdad?, para que cada quien tenga su casita, tenga su patio, tenga su pequeña huertita, y esto ha producido que la ciudad tenga una expansión ya bastante extensa, que le dificulta inmensamente al Estado proveer los servicios que tiene que proveer el Estado. Es decir, son kilómetros y kilómetros de tubería de agua potable, son kilómetros y kilómetros de sacar aguas negras de las poblaciones, son muchísimos kilómetros de carreteras para poder darle acceso a todos los lugares donde tenemos población. Y luego existe todo otro tipo de servicios que el Estado tiene que darle: la electricidad, tiene que darles los servicios de salud, tiene que dar una serie de servicios de transporte público, y todo esto se va complicando inmensamente a medida que la ciudad se expande y nos queda todo muy lejos, además de una concentración muy fuerte de vehículos en las calles que hace que la comunicación o el traslado de las personas sea muy complicado. Pero ese es un tema entonces que nos está obligando a mirar las ciudades como lugares que tienen que tener un nivel de concentración. Y la concentración implica crecimiento vertical, implica altura, implica que la gente viva más cerca y que tenga entonces mucho más servicios que el Estado les puede proveer de una manera más eficiente, empezando por el Internet. Es decir, proveer Internet para todos en una población concentrada es muy distinto que proveer Internet para todos en una población dispersa. Entonces, todos los servicios que nos vayamos imaginando se vuelven muy costosos de proveer en la medida en que la ciudad se dispersa. Por tanto, el llamado es a concentrarlas. Sí. Bueno, incluso se dice que muchas personas que viven en zonas rurales se han venido hacia la ciudad, o se vinieron en algún momento. Sin embargo, ahora con lo que usted nos dice, o más bien pensamos así, la gente se está yendo a vivir fuera de la ciudad, más bien, bueno, los que más tienen dinero. Entonces ahí es donde viene también el problema. Bueno, entonces megaciudades, pero también por otro lado, los que más tienen, igual se están yendo fuera de las ciudades con el problema que usted dice. Bueno, hacerle llegar los servicios a todos esos lugares, pues es más difícil. Entonces, qué complicado. De verdad que son planes que se necesitan para hacerle frente a todas estas megatendencias. Las ciudades tienen que crecer inteligentemente y tiene que haber directrices de planificación de las ciudades. Si esto no ocurre, entonces las ciudades se van creciendo espontáneamente, y la espontaneidad es enemigo del orden y es enemigo de la eficiencia. Nosotros somos un país de recursos escasos y por tanto tenemos que mirar este tipo de problemáticas con criterios de eficiencia. De lo contrario, el Estado es incapaz de darnos servicios a todos. La importancia de juntar a las personas y de hacer entonces lo que podríamos llamar comunidades eficientes o económicamente eficientes es tener, por ejemplo, desarrollos urbanos y que sean mixtos, y donde usted puede hacer todo su comercio, puede trabajar, puede vivir en zonas relativamente cercanas, donde usted se traslade caminando, o se traslade en bicicleta, o se traslade con medios bastante más sencillos que el uso del automóvil. Otro de los temas de las megaciudades es que están sacando los vehículos de los centros de la ciudad. Y sacar los vehículos significa que hay otra manera de transportarse. Y claro, un mismo
un mismo bus, por ejemplo, que le lleva a 40, 50 personas, ocupa el espacio tal vez de 2 vehículos en la calle. Y entonces, pero en 2 vehículos en la calle posiblemente van 2 o 3 personas, mientras que en el otro van 50. Todo esto hace mucho más eficiente el traslado, descongestiona las vías públicas, etcétera, pero requiere de un proceso. Esto no se puede hacer mañana por una orden dictatorial para que las cosas se resuelvan, pero sí hay que ir avanzando hacia el tema de que haya un estímulo a crear las sociedades, las ciudades concentradas, como de hecho yo creo que la alcaldía de San José ha venido promoviendo, todavía con un éxito relativo, pero está promoviendo que en el centro de San José se hagan edificios altos, que haya parques desarrollados, que los servicios en general públicos se le otorguen a la población en el centro de San José de una manera integral, y creo que esto en el tiempo va a tener un impacto positivo para San José, pero no es fácil de resolverlo. Curiosamente, lo que para muchos cuando se comenzaron a construir las torres que tenemos aquí en San José por la Sabana, para muchos fue criticado más bien, y por el contrario más bien es lo que se debe hacer. Si tuviera usted dentro de las 10 megatendencias, bueno, ya yo le pedí que se refiriera a una, si tuviéramos que hacer para usted, para su gusto, ¿cuáles otras? Escojamos 2 que para usted sean de suma importancia. Todas son importantes, pero que usted dice, mi gusto sería referirme a esta y a esta otra por el impacto que podemos tener. Bueno, yo siento que tal vez de las que son realmente relevantes es el cambio en la tasa de crecimiento de población, que me parece que es un tema que nos está cambiando el mundo sin que nos demos cuenta. La población está tendiendo a crecer mucho más rápidamente en los sectores de menos poder adquisitivo, es decir, los pobres crecen más rápido que los que tienen más poder adquisitivo, y esto es un gran problema, porque entonces significa que la pobreza se extiende más y que demanda mucho más servicios del Estado y de la comunidad, mientras que las personas de mayor educación y de mayor poder adquisitivo son personas que están creciendo muchísimo más lento. Y si esto lo trasladamos a nivel macro, a nivel países, entonces nos encontramos con que los países más subdesarrollados tienen tasas de crecimiento poblacionales superiores al 5 o 6% anual de crecimiento de población, mientras que los países desarrollados están creciendo por debajo del 1 o 1,5%. Esto per se lo que está haciendo es un crecimiento poblacional inmenso en las áreas de más escasez y un crecimiento pequeño en las áreas más desarrolladas. El problema adicional a esto son las inmigraciones, porque entonces las economías más atractivas atraen a las economías más pobres. Entonces hay una inmigración de estas poblaciones que crecen rápidamente y que no tienen las mismas oportunidades en entrar a las economías más desarrolladas. Y esto lo que está haciendo es que está cambiando las culturas, porque vienen a las poblaciones más desarrolladas con sus tasas de crecimiento de población acostumbradas, y dentro de los países más desarrollados se crecen mucho más rápidamente la población inmigrante que la población nativa. Y esto está también alterando la cultura de países como Francia, en donde Francia realmente tiene una problemática muy, muy importante. Y nosotros desde hace tiempo la vemos con simpatía, pero está ocurriendo en los Estados Unidos. En Estados Unidos los latinos estamos teniendo una tasa de crecimiento de población bastante más acelerada que los americanos, y por tanto también ya en Estados Unidos la población latina está teniendo una injerencia cultural importante sobre ese país. Claro, usted daba un ejemplo durante su conferencia de que las familias de menores recursos crecen más, o sea, se multiplican más, por decirlo así, pueden tener 4 o 5 hijos por familia. Sin embargo, las de clase media o media alta, 1 o 2 hijos es lo más que se atreven, por decirlo así, a tener en estos tiempos. Entonces, es un tema que ya nosotros acá lo estamos viviendo desde hace mucho tiempo, y por eso hemos visto, si el Seguro Social, solo por poner un ejemplo, ya nos daba problemas con nuestra población propia, pues ahora, con más atención a esos inmigrantes, el problema también nosotros lo tenemos pues muy claro a la vista de todos. Entonces ahí es donde uno dice, ¿a qué problema? Este tema de las megatendencias que tal vez para muchos no le hemos dado la importancia, pero ahí lo tenemos nosotros, no hay que ir muy largo. Exactamente.
Nosotros tenemos esta misma diferencia con la inmigración nicaragüense, por ejemplo, que tiene otras tasas de crecimiento poblacional bastante más altas que las costarricenses, y por tanto ya la población nicaragüense que vive en Costa Rica se multiplica más rápidamente. Esto hay que verlo como un problema en un sentido de que hay que abordarlo. Es un problema que hay que atender, que hay que entender y atender. No hay que verlo como un problema que implique entonces medidas arbitrarias de prohibir la inmigración, de irse a una estrategia que más bien afecta socialmente a esas poblaciones que tienen necesidad de emigrar. Pero sí lo importante es que nos están cambiando el mundo en el que estábamos acostumbrados. Claro. Y tal vez muchos dirán, bueno, pero yo soy contador privado y eso de las megatendencias, a mí como contador, ¿qué? ¿Qué le decimos? Es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que yo soy un contador privado que estoy actuando, interactuando en un entorno de negocios y en un entorno de país donde las cosas que están cambiando en el país están también cambiando los negocios en los que yo estoy vinculado. Es importante el entendimiento de lo que está pasando. Es importante también por qué es que las empresas tienen que cambiar. Porque hay veces también que vivimos otro lado de la moneda, que es la resistencia de las personas a que las empresas cambien y que tengan evoluciones aceleradas y que se acomoden de una manera un poco rigurosa a nuevas tendencias. Y nosotros lo idóneo sería decir que no cambia nada porque yo ya estoy acostumbrado a vivir en esta empresa en la forma en la que es. Sin embargo, el entorno acelerado obliga a las empresas a adaptarse o morir. Es decir, las empresas que no estén entendiendo estos cambios, que no estén reaccionando hacia esos cambios, son empresas que están condenadas a perder la rentabilidad y a desaparecer. Entonces, sí creo yo que eso nos afecta a todos. Bueno, y si tomamos en cuenta que nosotros desde el Colegio de Contadores Privados queremos dar una visión muy diferente de lo que debe ser un contador privado, bueno, debemos ser asesores de negocios de nuestros clientes. Entonces, ¿por qué es importante conocer todos estos temas? Que repito, para muchos hasta ahora lo están escuchando esos términos, pero bueno, ¿por qué es importante? Porque tenemos que nosotros conocer qué es lo que está sucediendo, no solo fuera de nuestras fronteras, sino dentro de las mismas también, para poder, considerando todos estos elementos, en alguna forma poder también asesorar a nuestros clientes. Porque bueno, son variables, son factores que tenemos que considerar cuando un empleador nuestro nos diga, quiero hacer X o Y inversión, quiero dar un giro X o Y en mi negocio, y le pidan a uno la asesoría. Ok, esto es importante en esos casos. Sin duda, vea que, por ejemplo, una de las macro tendencias o de las megatendencias es la tendencia a vivir en edificios verticales, y la segunda es que la familia está cambiando de tamaño. Entonces, usted lo mencionaba antes, una familia tradicional tenía 4 o 5 hijos. Hoy en día hay un componente de la sociedad importante que realmente que no tiene hijos, simplemente son 2 adultos. Y esto está también generando toda la demanda nueva de inversiones inmobiliarias. Entonces, hoy en día los apartamentos, los edificios de apartamento están concentrados en poblaciones de 1 o 2 adultos, y esto hace que el comportamiento de necesidades sea muy diferente. Yo mencionaba que la familia tiene una tendencia amplia a desarrollar su sistema de vida intramuros, es decir, la familia dentro de la familia participa, almuerza, cena, desayuna, sale a trabajar, sale a la escuela, pero al mismo tiempo esa familia tiene un componente importante de desarrollo de su vida familiar dentro de la casa. La familia de 2 adultos es una familia que tiende prácticamente a dormir en el apartamento, pero tiende a desarrollar toda su vida fuera del apartamento. Entonces necesita mucho más servicios, necesita servicios de entretenimiento, servicios de comida, necesita servicios de limpieza de la ropa, de aplanchado, necesita servicios de farmacia, médicos, etcétera, y todos estos servicios están fuera de la casa, y entonces la casa puede ser un núcleo inmensamente de menor tamaño. Pero si yo soy un inversionista que estoy invirtiendo en bienes raíces y no estoy alerta de este tipo de situaciones, puede ser que esté todavía hoy queriendo construir esos apartamentos de 3 dormitorios y de 4 dormitorios y con una gran sala y un gran espacio de comedor, cuando realmente no es la necesidad
que está en tendencia. Todavía nada de esto podemos decir desapareció eso y solo hay de esto. Pero la tendencia va a ser cada vez más difícil a colocar ese tipo de bien inmueble. Claro, y especialmente oportunidades de negocios para nuestros asesorados en este caso. O sea, también. Poder dar una buena asesoría, bueno, hacia dónde tiene que ir su negocio de aquí en adelante. Entonces, pues sí es de suma importancia. Recordarles que este espacio llega gracias al gentil patrocinio de Tecapro, de Cyberful y de GTI. Don Fernando, hablamos un poco también ya como país, como ciudadano al principio, luego como contadores y como institución, como Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, viéndolo como una institución. ¿Qué podemos decir en relación a las megatendencias hacia nuestro ojo? Bueno, yo diría, don José, que el problema que tenemos que abordar dentro de estas megatendencias es cómo el Colegio de Contadores va a servir a su comunidad, es decir, cómo va a ser siempre útil, siempre valioso, siempre aportando lo que la comunidad de contadores demanda de su colegio, que es conocimiento, que es una primera acción para que el colegio sobreviva a estos cambios de tiempos. Y para que los contadores en general sientan el amparo de un colegio que está al día, que está actualizado y que se está adaptando correctamente al entorno. Estos cambios están definitivamente afectando, por ejemplo, desde el punto de vista del colegio y desde las empresas, es en la estrategia. La estrategia parte de entender el entorno y descubrir en ese entorno dónde están las oportunidades, dónde están las amenazas. El colegio en este momento tiene que preocuparse de saber hacia dónde está moviéndose la población, hacia dónde se están moviendo las tendencias y estar desarrollando entonces dónde es que el colegio puede ser un instrumento de valor para sus asociados. Y yo creo que en la estrategia es donde tienen ustedes esa oportunidad de captar el movimiento y decir qué cosas de las que tradicionalmente hemos venido haciendo hoy en día tienen menos atractivo para nuestros asociados y qué cosas de las que no hemos estado haciendo hoy podrían ser muy atractivas para nuestros asociados y que entonces tenemos que modificar conductas, procesos y la composición del colegio para que sea capaz de ser siempre vigente y atractivo para su gente. Claro. De hecho, don Fernando, en una asamblea que tuvimos a principios de este año, en enero, si no recuerdo mal, a raíz de un estudio actuarial que se hizo para un fondo que tenemos nosotros de DEBOAS, que es un fondo voluntario ahí para caso de muerte, dar una subvención. Imagínese usted que ese estudio actuarial nos dijo que nuestra población es una población adulta, yo estoy entre esos, entre los 40 y 65 años, los dos estamos ahí, entre los 40 y 65 años tenemos un 60% de nuestra población, lo que a muy corto plazo nos va a repercutir y lo que nos abre los ojos para decir tenemos que tomar alguna estrategia, que fue la palabra que usted utilizó hace un ratito, para ver cómo vamos a afrontar esa amenaza que tenemos a muy corto plazo. La verdad es que es a muy corto plazo y que se relaciona directamente con esas megatendencias. Sin la menor duda. Yo creo que la contabilidad no solo está vigente, sino que cada día se ha vuelto más necesaria. Creo que todos estos cambios en la legislación tributaria le han dado una validez y una vigencia todavía mayor a la contabilidad, a la buena asesoría contable. Y creo que este es un muy buen momento para el colegio de más bien aprovechar de afianzar esa oportunidad que tiene de entorno. Es un cambio en el entorno que produce una oportunidad de afianzar el valor que el colegio tiene para sus asociados y de atraer entonces a las poblaciones más jóvenes que están ejerciendo esta profesión y que debieran estar sintiendo la necesidad siempre de que el colegio es una fuente de conocimiento, es una validación de su profesión y que por tanto tiene mucho que aportar a su profesión. Había escuchado meses pasados el término valor público, el valor público que le tiene que dar el colegio. Bueno, pero para dar ese valor público, además de muchos ajustes que debemos hacer, tenemos también que permanecer. Y bueno, tenemos una amenaza en ese sentido. Entonces, sí es importante, o sea, no nos escapamos, estamos dentro del entorno, no nos escapamos a nada.
tenemos que ser vigilantes, y no solo vigilantes, sino, por ahí dicen no preocuparnos, pero sí tenemos que ocuparnos en estos temas. ¿Alguna otra megatendencia por ahí, don Fernando, que usted diga esto también es algo relevante o más relevante que el resto? Déjeme, antes de hablar de la tendencia, hacerle una pequeña acotación sobre el valor público. Es decir, el contador tiene que ser un profesional que siempre le está dando validez al mercado. El mercado tiene que sentir que cuando está usando los servicios de un contador y está contratando servicios de un contador, está a su vez teniendo validez de que se están utilizando las normas contables correctas, de que la valorización de las empresas es correcta, de que la contabilización de sus activos está correctamente bien hecha, de que la valoración de sus obligaciones tributarias ha sido debidamente tomada en cuenta, y la sociedad como un todo. Para hablar del valor público, la sociedad como un todo necesita la garantía de que el Colegio de Contadores es fuerte, es sano, se ocupa de que su población esté actualizada y al día, porque eso es uno de los elementos importantes del valor público, que la sociedad necesita que los contadores sean un garante de que cuando la gente transa empresas o hace inversiones o desarrolla proyectos, estas empresas estén debidamente bien contabilizadas, para usar esa palabra, pero que estén debidamente tratadas en su tratamiento contable de acuerdo con normativas, con los principios internacionales, con las normas internacionales, etc. Claro, o la importancia más grande que tiene la contabilidad, y eso hay que verlo, es para que nuestros empleadores tengan una contabilidad al día, una contabilidad lo más exacta posible. Y digo lo más exacta porque pueden haber ajustes de criterios X y Y, pero tiene que estar al día para la toma de decisiones. Y en estos casos, en estos momentos de cambio tan fuertes, en el cambio de época que tanto hemos hablado acá desde el colegio, que es más importante que tener una contabilidad actualizada y sobre todo veraz para la toma de esas decisiones. Así es. Hoy vivimos en un mundo donde las fusiones y las adquisiciones son de todos los días. Constantemente estamos conociendo de una nueva adquisición, y esas adquisiciones tienen que estar basadas en valores reales, tienen que estar considerando cuál es la verdadera oportunidad del comprador sobre el vendedor para que realmente tenga un valor adquirirla. Y la sociedad como un todo gana cuando estas cosas se hacen correctamente, y la sociedad como un todo pierde cuando las cosas no son claras ni son cristalinas. Y yo creo que en el pasado sí podemos decir que hubo muchas ocasiones en que había adquisiciones que no fueron correctas, que se hicieron a precios que estaban totalmente desproporcionados respecto a la realidad contable de las empresas. Y bueno, son historias que no queremos repetirlas y recordarnos, pero que queremos prevenirlas hacia el futuro a través de un buen registro y un buen manejo contable. Y es que en ese congreso hablamos también de riesgos y coberturas. En ese congreso se habló también de proyecciones para el 2020. Y la verdad es que los que estuvimos tuvimos la oportunidad de participar, pues la mayoría de la gente yo la vi como que salieron un poco nerviosos después de ver todos los riesgos, amenazas que tenemos. Pero siempre hemos hecho un llamado, nosotros acá desde el colegio, de que lo que podemos brindarle a nuestros colegiados es la herramienta para enfrentar esos desafíos, esos retos, y convertirlos en oportunidades también. Pero en realidad estos temas son de muchísimo interés en este momento. Pues siempre lo han sido. Lo que sucede es que hasta ahora se están abarcando verdaderamente ya más técnicamente, diría yo, porque antes nadie pensaba en riesgos tampoco. Tenía que ser muy especializado o empresas muy grandes, pero es que ahora el riesgo está inherente en todo lado, Fernando. La crisis del 2008 en los Estados Unidos ha despertado muchísima investigación académica sobre cuáles son los elementos, por qué es que esa crisis se fue creciendo la presión en la olla hasta que explotó. Y muchas de las explicaciones es porque no fueron debidamente considerados los riesgos que estaban inherentes a las inversiones y al desarrollo de las empresas. Y por ejemplo, desde Costa Rica, porque uno puede decir, bueno, es que eso pasa en los Estados Unidos, pero aquí ¿en qué nos afecta? Bueno, resulta que cuando se explotó el mercado inmobiliario en los Estados Unidos, aquí Guanacaste era
El oro, la fiebre del oro. Aquí estábamos vendiendo las tierras de Guanacaste a estos americanos que invertían aquí en bienes raíces de una manera muy importante. Guanacaste estaba teniendo tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto del orden del 16-18% en ese momento. Y prácticamente 2 meses después desapareció el mercado de compradores de tierras y de propiedades en Guanacaste. Y toda Costa Rica sufrió la consecuencia de haber perdido una fuente inmensa de inversión extranjera que estaba llegando al país. Entonces uno a veces dice, bueno, ¿cómo es que los riesgos mal considerados, o sea, en este caso yo no quisiera llamarla mal considerados en un sentido de que alguien no hizo bien su tarea, sino riesgos que no estaban ponderados, que no eran visibles, y había un riesgo, que es que estábamos dependiendo de una economía que tenía características de un excedente de inversión que estaban utilizando los norteamericanos para venir a invertir en nuestros países. Nosotros no medimos ese riesgo y cuando ese factor alteró la fuente de la riqueza que estaba llegando a Costa Rica perdió su cliente y entonces hemos tenido muchas consecuencias. Ya han pasado prácticamente 12 años desde esa crisis y todavía en Costa Rica, Guanacaste no se ha reactivado. Todavía la parte de inversionistas inmobiliarios de los Estados Unidos no se ha reactivado. Y entonces todavía tenemos muchos proyectos parados y muchos proyectos que no han podido arrancar simplemente porque a raíz de ese hecho nos afectó en Costa Rica. Claro, en ese momento se dieron una sobrevaluación del costo de las propiedades. Los bancos financiaron a costos muy por encima de los verdaderos valores. Y cuando sucede la deflación, por decirlo así, que la burbuja que se estalló, entonces quedó gente con propiedades, o el banco quedó con muchas propiedades en su cartera, porque era gente que no podía pagarla, porque la expectativa era otra, pero como dice usted, sin considerar el riesgo, ¿okay? Igualmente muchos salarios se sobrevaluaron. Mucha gente empezó a ganar mucho dinero también. Así es. Posiblemente los hizo meterse también en deudas, como decimos popularmente, en financiamientos que a la postre no pudieron pagar. Y ha sido un verdadero caos, pero es esa medición de riesgo que no la tenemos, que deberíamos de ponerle muchísimo interés, que deberíamos atender inmediatamente. Por eso yo personalmente como presidente de este colegio salí muy satisfecho con el Congreso por los temas que escogimos para eso y que personas como ustedes, don Fernando, con ese conocimiento nos vinieron a brindar. Muchas gracias. De nuevo decirle muchísimas gracias, esperamos seguir contando con su colaboración en todo sentido para que nos siga colaborando con todos los colegiados. Y antes de darle a usted la despedida para que pueda despedirse de nuestros escuchas, decirles que este programa llegó a ustedes gracias al patrocinio de Tecapro, de Cyberful y de GTI. Don Fernando, unas últimas palabras para irnos, porque bueno, el tiempo vuela aquí, pero de verdad, de nuevo, muchas gracias por su participación. A usted las gracias, don José. Creo que el colegio tiene un gran reto por delante. Creo que es muy importante no darle la espalda a todo esto que está ocurriendo. Estas megatendencias lo que nos están es abriendo los ojos de que tenemos un entorno que está variando rápidamente y que tenemos la oportunidad de aprovechar las ventajas que produce, pero también tenemos el riesgo de quedarnos con prácticas que se van volviendo obsoletas y que ya no tienen el mismo atractivo para nuestros asociados y por tanto creo que la oportunidad del colegio es estar siempre revisando su estrategia, así cómo es que está accediendo a sus mercados, cómo es que está sirviendo a su población cautiva de los asociados y creo que es un tema dinámico que ustedes tienen que estar constantemente revisando para que siempre esté vigente el valor del colegio para sus asociados y el valor público del colegio para el resto de la comunidad. De toda suerte hemos venido tratando un tema de hace poquito más de un año, un tema que se llama Plan Estratégico Institucional, porque para lograr todo eso, para poder brindar a nuestros colegiados y al país ese valor, el colegio lo primero que tiene que hacer es mantenerse y mantenerse bien. Y aquí es cuando, por lo menos a mí personalmente, me viene más a la idea de la necesidad de ese plan estratégico institucional
que esperamos a partir del 2020 pues comenzar su implementación y que nos pueda pues asegurar en el tiempo la permanencia y no solo permanecer, sino mejorar cada día. A todos ustedes, estimables oyentes, muchas gracias y los esperamos en una próxima edición de La Voz del Contador Privado. Información, capacitación, actualización. Somos su voz, la voz del contador privado. Colegio de Contadores Privados de Costa Rica.